Sean bienvenidos, mi nombre es Felipe Esperanza Molina, soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática de la Universidad de El Salvador. En esta ocasión hablaremos acerca de lo que es la geometría analítica, sus rectas, circunferencias y parábolas. Lo haremos de una manera breve, ya que cada uno de estos temas son demasiado amplios para tratarlos en un solo video. Veremos los conceptos de lo que es geometría analítica. Veremos también el concepto de circunferencia y de rectas, parábolas, los tipos de rectas y de la elipse. Para comenzar, la geometría analítica o cartesiana, ya sea llamada de esa segunda manera por el creador que fue Descartes, un filósofo francés, el cual dice que la geometría analítica es un puente entre la geometría y el álgebra, ya que él pensaba de que ambas guardan mucha relación entre la geometría analítica. Entonces, él decía de que al estar la geometría por un lado y el álgebra en otro, al insertar la geometría en medio, la geometría analítica en medio de ellas dos, le servía un puente de unión, ya que ambas tienen relación con ella. También podremos decir la definición de geometría analítica, que dice que la geometría analítica es una rama de la matemática que estudia a profundidad las figuras y su distancia, sus áreas, sus puntos de intersección, ángulos de inclinación y puntos de división, volúmenes, etc. Podríamos decir que la geometría analítica estudia a profundidad cada una de las figuras geométricas y detalla de mejor manera cada uno de los datos que componen a las figuras geométricas. Bien, para continuar veremos el concepto de recta. Cuando nosotros hablamos de rectas, lo primero que se nos viene a la mente son líneas conocidas comúnmente. Y empezamos a imaginar los diferentes tipos de rectas que hay, como las paralelas, las perpendiculares, las oblicuas, las secantes, las tangentes. Entonces aquí veremos lo que es la definición. La definición de recta en geometría dice que recta o línea es una línea que se extiende en una misma dirección, por lo tanto tiene una sola dimensión y contiene un número infinito de puntos. O sea, por decirlo así, ¿verdad? Las rectas es una sucesión de puntos que tienden al infinito, no tiene fin, las rectas no tienen fin. Entonces, en un teorema de las rectas dice, si dos rectas distintas se intersectan, su intersección contiene un solo punto. Entonces podríamos decir de que las rectas al tener su unión, cuando chocan en un solo punto. También tenemos los tipos de rectas, como lo había dicho anteriormente, que son las rectas perpendiculares. Cuando se habla de rectas perpendiculares, es un adjetivo que se utiliza para referirse a aquellas rectas que se hallan en un mismo plano, formando así cuatro ángulos rectos. En otras palabras, las rectas perpendiculares aluden a dos rectas secantes que forman cuatro ángulos congruentes, o cuando al cortarse se forman ángulos iguales, ya que congruencia significa que son iguales. Entonces, simbólicamente, cuando queremos escribir la recta perpendicular, se escribe de esta manera. Cuando la recta 1 es perpendicular a la recta 2, tiende a la dimensión de 1 por m es igual a menos 1. Igual se nos brinda la recta de la pendiente. Para continuar, tenemos la definición de la recta secante o rectas. Son aquellas rectas que se cortan en una circunferencia en dos puntos determinados, y conforme a estos puntos
de corte se acercan a la recta que va aproximándose al punto y al solo existir un punto que toca la circunferencia se denomina tangente. Y tenemos por último las rectas paralelas. Son aquellas líneas que se mantienen en cierta distancia entre sí y a pesar de su prolongación y su trayectoria hasta el infinito nunca se van a encontrar. O sea, entre ellas jamás va a haber un punto de intersección. Van a ir a la par, pueden ir hasta el infinito, pero jamás se van a tocar. Entonces, igual, por decirlo así, se escribe de la siguiente manera. Ese símbolo significa paralela. Y entonces, si una recta es paralela a otra recta y tiende a M1, eso sería igual a M2. Y se nos presenta un ejercicio a realizar para encontrar la ecuación de la recta de un punto. De igual manera, a continuación les presento lo que son algunos ejemplos de lo que son las rectas. Cuando hablamos de paralelas nos referimos a este tipo de rectas que van hacia el infinito. Tienden al infinito y por más tiempo que se prolonguen, jamás van a juntarse. Y cuando se habla del teorema que dice que cuando dos rectas se intersectan y llegan a un solo punto, nos referimos a este punto. Igual, estos también serían rectas perpendiculares, ya que ambas forman ángulos de 90 grados y se cortan en el punto y forman 4 ángulos de 90 grados porque son rectas perpendiculares. Como decíamos, lo podemos observar, podemos ángulo para ver si de verdad mide 90 grados. Y cabal, aquí lo podemos observar. Se lo voy a aproximar para que lo puedan ver. Aquí se nos dice que es un ángulo de 90 grados. Y como nos decía el teorema de que sus ángulos iban a ser congruentes, eso quiere decir de que este también mide 90 grados. Este también mide 90 grados y este también mide 90 grados. Cuando hablábamos de rectas secantes y rectas tangentes, también nos referíamos a esto. Esta es la tangente de la circunferencia. Ya que decíamos de que la recta tangente es la que pasa por la circunferencia o por un triángulo y toca un punto, que sería este punto, el que toca. Entonces estos serían los ejemplos acerca de las rectas y los tipos de recta que vimos. Y hablemos de circunferencia. La definición de circunferencia. Se define como circunferencia al lugar geométrico de dos puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro, es decir, del PC igual a R. En un lugar geométrico, en un punto que se mueve en un plano de tal manera que se conserva siempre una distancia constante de un punto fijo de ese plano, el punto llamado centro de la circunferencia y de la distancia constante se llama radio. El radio es esto que observamos aquí. Y sabemos que toda la circunferencia es igual a 360. Igual el teorema de la circunferencia nos dice que la distancia entre dos puntos, sea x
x1 y y1 y x2 y y2 viene dado por distancia igual a x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces tenemos la distancia entre los puntos K, H y XY es igual al radio. Y entonces sustituimos las variables, ¿ven? Y todo eso dice que la suma de esto va a ser igual al valor del radio. Elevando al cuadrado obtenemos la ecuación canónica de la circunferencia. Del teorema que sigue que la ecuación de una circunferencia del radio y del centro es el origen x cuadrado más y cuadrado. Esto es igual al radio. Esto es igual al radio al cuadrado. Y entonces dice, hallando la ecuación de una circunferencia en el punto 2,3, esta es la circunferencia del centro menos 1, menos 1, como se puede ver en la figura siguiente. Entonces, ahora nos ubicamos en la ecuación. Por tanto, en el teorema da una ecuación de la circunferencia, que sería x menos 1 elevado al cuadrado. Esto x lo sustituimos por 2, a x lo sustituimos por 2 y el 1 que nos da la regla. Luego tenemos y lo sustituimos por 3 y el 1 que nos da la regla. Dice que esto va a ser igual a 5 elevado al cuadrado, que esto sería el valor del radio. Al hacer la ecuación multiplicamos los signos y menos por menos nos da más. Esto equivale a 2 más 1 elevado al cuadrado, igual aquí, menos por menos nos da más. Podemos observar de igual manera que al hacer la operación 1 más 1 más 2 es igual a 3, eso nos quedaría 3 elevado al cuadrado, más 4, más 4 elevado al cuadrado, que eso nos sale de 3 más 1 elevado al cuadrado. Entonces, igual como hacemos la operación de los paréntesis, igual los dejamos elevado al cuadrado, la operación es y sabemos de que 3 elevado al cuadrado es igual a 9, 4 elevado al cuadrado es igual a 16, y entonces se suman, quedaría raíz cuadrada de 9 más 16. Al sumarlo esto nos da 25, y como sabemos que la raíz cuadrada de 25 es igual a 5, entonces el radio equivale a 5. Esto sería una ecuación para sacar la circunferencia. Quitando el paréntesis, aquí se nos explica. Quitando el paréntesis de la ecuación canónica anterior, obtenemos que x más 1 más 2, que en este caso estaba sustituido por 2, y y estaba sustituido por 4, y nos da 25, ya que elevado al cuadrado sería 9 más 16. Plantea un ejercicio a continuación para realizarlo. Cuando hablamos de hablando de parábolas, bueno, ¿qué podríamos decir? Esta cónica, llamada también parábola, se describe geométricamente como la curva que resulta de la de interceptar un cono circular y un plano paralelo a la generatriz del cono. Pero ¿qué es la generatriz? La generatriz es la hipotenusa. A la hipotenusa le llamamos generatriz en esta parábola. Entonces, podríamos decir, la parábola es un lugar geométrico de todos los puntos de un plano que participan
de la propiedad de equidistar de un punto fijo llamado foco y de una recta fija que no pasa de un punto llamado directriz. La definición de foco: el foco es una curva o de una superficie, es un punto singular, por lo general no perteneciente a ella, respecto del cual se mantienen constantes determinadas distintas relaciones con todos los puntos de la misma. La directriz es aquella línea o superficie o volumen que determinan las condiciones de generación de otra línea en la superficie o volumen que se llama generatriz. Si la directriz es una recta y la generatriz es otra línea recta que gira en torno a ella, conformará una superficie cónica y cilíndrica, como lo podemos ver en la figura. Y tenemos por último el elipse. La definición de elipse es un lugar geométrico de todos los puntos del plano tales que la suma de las distancias a otros puntos fijos llamados focos es constante. Elementos de una elipse de algunas propiedades matemáticas: el semieje mayor del segmento CA de la figura y el semimenor del segmento CB de la figura. Mide la mitad del eje mayor y menor respectivamente. Nos brinda un ejercicio a realizar y pues dice que el elipse está corrida, no está centrada en el eje 0,0, donde está el centro del elipse, el punto medio de los dos focos, pero podemos construir un sistema de ejes XY. Recordemos que C es una distancia de un foco al centro, así que C es igual a 2, y conocemos además que la excentricidad de es 0.4, eso es igual a E igual a C sobre 2 sobre A. Entonces despejamos la expresión A, despejando A, y vemos de que A es igual a C sobre E, esto es igual a 2 sobre 0,4, esto es igual a 5. Si A es igual si 5 es igual a elevado al cuadrado, entonces el valor que tenemos es 25. Calculamos ahora B, hacemos el mismo procedimiento y sabemos de que si B es elevado al cuadrado, eso sería igual a 25 menos 4 y esto es igual a 21. Entonces si B vale 21, entonces obtenemos la raíz cuadrada de 21. Ahora volvemos al sistema original que se nos daba en un inicio, que es y menos 1 elevado al cuadrado igual a 25 sobre 25 más x menos 1 elevado al cuadrado por 21. Esto es igual a 1 y ahí tenemos el valor de B. De igual manera se nos presenta una tabla con el centro del foco y los sistemas donde y', x', y obtenemos los centros, los puntos centros, los puntos en donde se encuentra el foco y los vértices. Bueno, y terminamos. Esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado y pues esto es todo.